Bueno, la idea de hoy, como les decía Daniel, es como dar un pantallazo general a las virosis más comunes que podemos llegar a ver en las orquídeas cultivadas. Como ustedes sabrán, hay una gran, muy extensa variedad de géneros, de especies, de híbridos, de orquídeas. A ver si me... Sí, todavía no tenemos una gran variedad de géneros, de especies, de orquídeas, ¿no? De todas las formas, colores, y bueno, su gran belleza también hace que sean plantas eh, muy, eh, muy bellas para decorar, para ornamentar, ¿no? Los lugares, las casas, los distintos ambientes, ¿no? Entonces, eh, crea muchos aficionados, mucha gente que les gusta cultivarlas, otros que, bueno, se dedican a la producción. Y a nivel mundial, son muchas las especies que existen, los géneros, los cultivos, ¿sí? Y esto hace también que esa gran variabilidad y esa gran demanda que tiene a nivel mundial haga que también las enfermedades que las atacan también se puedan propagar fácilmente, ¿sí? Nosotros en particular hoy vamos a hablar de las virosis. Eh, bueno, ¿qué son los virus? Los virus son parásitos obligados que tienen la particularidad de que para poder sobrevivir necesitan de la planta, de la célula vegetal. Y si ven acá, van a ver que en comparación, por ejemplo, esto es un glóbulo rojo, ¿sí? Este es un virus vegetal, en este caso el TMB o el Tobacco mosaic virus, uno de los primeros virus estudiados. Y fíjense que es muy pequeñito en comparación, por ejemplo, con un glóbulo rojo. Acá tienen, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Como para que se den idea del tamaño. Y en realidad hace bastante daño, a pesar de ser muy pequeñito. En la mayoría de los virus vegetales, vamos a tener los que son ARN, muy poquitos son los que son de tipo ADN, esto es más o menos para qué, para ubicarlos. Y hoy vamos a ver, no vamos a ver todos los virus que atacan orquídeas, sino vamos a ver los más importantes. Hay alrededor de 30 virus que atacan orquídeas, y día a día se van descubriendo más, a medida que eh, los investigadores van avanzando y van detectando y también de alguna manera eh, ayudando a descubrir también nuevos virus que por ahí hasta el momento no han sido estudiados, ¿no? En estos géneros de orquídeas. Hasta ahora me escuchan bien, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, Marisol, perfecto. Bárbaro. En cuanto a cómo se transmiten, bueno, como les decía antes, tenemos mucho que ver el ser humano, ¿no? Los seres humanos, en cuanto a la propagación que se hace, por propagación vegetativa, a la hora de podas o limpiezas con las herramientas, que las herramientas no estén bien desinfectadas, cuando las plantas están en contacto entre sí, hay muchos virus que se pueden contagiar estando una planta muy cerca de la otra, por roces, también por insectos, ¿sí? Por pulgones, por trips, y después por unas falsas arañas, que por ahí no son muy conocidas y a veces se las confunde con la arañuela común, la arañuela roja, la arañuela parda, pero bueno, estas son microarañitas, ¿no? Son, a diferencia de la arañuela roja, la arañuela parda, son más chatas, son chatitas, no son tan gorditas como las otras, y se las conoce como brevipalpus. También son transmisoras de infección viral, ¿sí? Es decir, se pueden alimentar de una planta que está sana, y al alimentarse de una planta, perdón, de una planta enferma, y al alimentarse de otra planta que tenga cerca, que esté sana, la puede contagiar, ¿sí? Puede ser el vehículo del virus. ¿Por qué? Porque el virus se mantiene en su aparato digestivo, ¿sí? En su aparato bucal también. También otros que pueden ser transmisores son los nemátodos, en algunas
en algunos casos y en algunas especies virales. Entonces, fíjense acá la gama amplia que tenemos de transmisores, ¿sí? El ser humano, por un lado, con el tema de la propagación vegetativa, con el tema de las podas, de la limpieza, ya sean las manos o las herramientas, como les decía, el contacto entre plantas, y también el tema de los insectos vectores, ¿sí? En el caso de los trips, los pulgones, después los nemátodos tenemos por otro lado, y tenemos los brevipalpos. Bueno, y un poquito acá vamos a ir viendo, los virus se caracterizan, o los caracterizan para estudiarlos mucho mejor, en familias y en géneros. Nosotros vamos a ir viendo los géneros, y dentro de los géneros vamos a ir viendo algunas especies importantes, ¿sí? La forma por ahí de nombrar los virus se los hace con las siglas para que sea más fácil, ¿sí? Porque siempre los nombres son bastante largos, ¿sí? Describen parte de la sintomatología que provocan en la planta a la que infectan, y el nombre un poco dice eso. Por ejemplo, los potivirus. Los potivirus se transmiten a través de pulgones, también se pueden transmitir a través del contacto entre plantas, a través de la propagación vegetativa, y también a través del manipuleo con las herramientas, con las manos. Entonces es muy importante acá tener en cuenta todos estos factores, ¿sí? A la hora de, de tratar nuestras orquídeas. Y bueno, tenemos acá varios. Vean Yellow Mosaic Virus, Dendrobium Mosaic Virus, Turnip Mosaic Virus. Después tenemos el Dendrobium Chlorotic Mosaic Virus, el Vanilla Mosaic Virus, ¿sí? Y acá el que les pongo en color, es un virus que todavía no está aceptado como especie, pero que se estudió hace muy poquitito, el Flame Flower Breaking Virus. Como les decía, esto es dinámico, ¿sí? Van apareciendo siempre investigadores, va apareciendo un nuevo virus, se investiga y se va presentando como una nueva especie, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Vamos a pasar a otro género, como les decía. Bueno, mientras pasa, les comento, fíjense los síntomas, ¿no? Vamos a ver deformaciones en las hojas, ¿sí? Vamos a ver manchado en las hojas, ¿sí? Puede ser a veces estriados, ¿sí? Quieren ser como bandas, ¿sí? Con un verde más claro, o amarillentas en algunos casos, como un mosaico, ¿sí? Muy parecido se le dice mosaico justamente por el efecto que hace, muy similar al de los pisos de mosaico. Eh, También pueden ver hojas retorcidas o ampolladas en algunos casos. Bueno, ahí no quiero avanzar. Otro género también muy, muy importante en cuanto a la transmisión, este es por trips, son los tospovirus. Acá también tenemos que tener en cuenta la propagación vegetativa como forma de transmisión, pero bueno, más efectivo, tanto en el caso anterior de los potivirus como en el caso de los tospo, es la transmisión a través de los insectos, ¿no? En el anterior a través de los pulgones o de los áfidos, y los tospo a través de los trips, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las principales especies: el Tomate Spot Wilt Virus, el Impatio Necrote Spot Virus, y después hay uno también que se ha descubierto hace muy poquito, que todavía está viéndose si se lo define con este nombre o con otro, el Capsicum Chlorosis Virus, Phalaenopsis le pusieron por el momento. Y fíjense acá la sintomatología, ¿no? Acá aparecen en las hojas anillos, dibujos, ¿sí? Dibujos cloróticos. Fíjense, bien, bien marcados. Acá se ve mejor el anillo, son anillos concéntricos. También pueden aparecer en forma de manchas cloróticas una vez que esto va avanzando, ¿sí? O manchas más amarronadas, manchas necróticas. Entonces recuerden, este grupo se transmite a través de trips de forma bastante eficiente. Acá tenemos el trip de las flores, el Franquinella occidentalis, esos trips que son medios amarillitos.
También tenemos el Triptabasi, pero el que vamos a ver con más frecuencia en estas plantas va a ser el Frankinella occidentalis, justamente, ¿no? Que es el trip de las flores. Después otros géneros importantes, tenemos los closterovirus, los cucumovirus. Estos también se transmiten por pulgón, igualmente como los poti que habíamos visto antes. O sea, fíjense que acá un insecto puede transmitir varios géneros y varias especies de virus. Entonces, qué importante es también estar atentos a que estas poblaciones en nuestros cultivos, en nuestras orquídeas, no sean en gran cantidad, ¿sí? No sea masivo, tratar de controlarlas de alguna manera. Y acá tenemos los closterovirus, como el Dendrobium vein necrosis virus, el Cucumber mosaic virus, en el caso de los cucumovirus. Y estos más que nada manchan también las hojas, ¿sí? Pero principalmente afectan mucho las flores. Entonces, acá hay que prestar mucha atención. Producen quebrado en las flores, ¿sí? Fíjense, manchado, quebrado, deformación también en las flores. Y también se transmiten por propagación vegetativa, por las herramientas, vuelvo a decirles. Acá no está tanto el contacto entre plantas, sino más bien las herramientas y las manos. Los tobamovirus, bueno, este virus, como les decía al principio, ¿no? Es uno de los virus más estudiados, el Tobacco mosaic virus. Es muy agresivo a la hora del ataque, a la hora de infectar las plantas. Fíjense que podemos confundir esta sintomatología con la que producen, por ejemplo, los tospos, los anillos, pero es mucho más agresivo en este caso. Fíjense que acá son varios estadios. Puede provocar una clorosis con un manchas amarronadas, ¿sí? Acá vemos toda la gama, y en algunos casos provocar un amarronamiento y una muerte, una necrosis general, ¿sí? De la planta. En este caso, este género y esta especie en particular, no se sabe cuál es el vector, si hay un vector, un insecto o un artrópodo que lo pueda transmitir. Sí se sabe que lo podemos llevar en las manos, ¿sí? Tocando las plantas, lo podemos transmitir también a través de las herramientas, el contacto entre plantas, y también se puede llevar, ¿sí? Por eso también es importante que todos los que operan haciendo estas actividades en el invernáculo tengan las manos limpias y no fumen, porque también hay estudios de que este virus permanece en el tabaco, ¿sí? Y en los cigarrillos. Bueno, otro de los géneros también importantes en los ataques a las orquídeas, tenemos a los dichos virus, ¿sí? Esta diferencia de los que vimos antes se transmite a través de brevipalpus, ¿sí? De estas falsas arañitas que les hablaba antes, ¿sí? Estas arañitas que son aplanadas. También se puede transmitir por propagación vegetativa, también por herramientas, pero principalmente por el brevipalpus, ¿sí? Y fíjese también los síntomas se pueden confundir con las anteriores, porque también pueden provocar anillos, dibujos, manchas, ¿sí? Acá tienen varios ejemplos, fíjense toda la sintomatología, el manchado, de las hojas, bueno, acá no hay una sola de flores, pero bueno, afectan bastante. Este también provoca el quebrado en las flores, ¿sí? El manchado de las flores. Otro género también importante son los rhabdovirus. Acá, bueno, citamos el Phalaenopsis chlorotic spot virus. Fíjense que también provoca manchas amarillentas que se pueden llegar a confundir con las de tospovirus o con las de que vimos recién, virus, ¿sí? El manchado que provocan, en algunos casos el manchado puede tornarse con un color violáceo en las hojas, pero bueno, todas es como que uno se las puede llegar a confundir, ¿no? También se transmite por pulgones, por áfidos, ¿sí? Por
el contacto entre plantas, por las herramientas, vuelvo a recalcar eso. ¿Sí? Fíjense también el manchado en las hojas, es una necrosis bastante importante, clorosis, ¿sí? Y no quería dejar de nombrarles eh, dos virosis bastante importantes, estos a nivel mundial, que se dice que son cuarentenarias. Según la FAO, una plaga cuarentenaria es aquella plaga que tiene importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando no esté presente en esa área, ¿sí? Dice cuando no existe, o si existe, o no está extendida, o se encuentra bajo control oficial, ¿sí? Entonces, ¿una plaga es cuarentenaria, o una virosis en este caso va a ser cuarentenaria? Cuando tenga importancia a nivel mundial, cuando no esté en el país, ¿sí? Donde ingresa la especie o el género vegetal, en este caso hablamos de las orquídeas, los diferentes géneros y las diferentes especies, y que posee un control oficial, los entes fitosanitarios de cada país. En nuestro caso sería el SENASA el que haría este control, ¿sí? Y esas virosis, a ver si ahí pasa, vamos a nombrar dos en particular, que son las importantes, como les decía. Bueno, una es el Cymbidium mosaivirus. El Cymbidium mosaivirus es un potex virus. Se transmite también por contacto entre plantas. Acá no se sabe si hay algún insecto vector que lo transmita, hasta el momento no ha sido identificado, no ha sido detectado. También se puede transmitir por herramientas, por las manos. Fíjense la sintomatología. Se han estudiado bastante porque al contagiarse, digamos, más que nada por el contacto entre las plantas y por propagación vegetativa, se haya ampliamente difundido. Entonces, en la hora de comercializar, muchas veces el material por ahí está infectado sin saberlo. Entonces es muy importante el control, por eso se le dice plaga cuarentenaria. Fíjense los síntomas, ¿no? Los anillos, puede provocar también clorosis, como acá abajo, ¿sí? Como acá. Puede también provocar el manchado de las flores. En este caso el manchado de las flores es como amarronado, como sucio, ¿sí? Y acá tienen otros ejemplos. Fíjense, hay amarronamiento, manchas marrones en las hojas, ¿sí? Y otra de las especies que también se considera cuarentenaria es el Odontoglossum red spot virus, ¿sí? Este virus también se transmite por contacto entre plantas, también por el manipuleo, ¿sí? Por propagación vegetativa, por también podas, poda de limpiezas, ¿sí? Por las herramientas. Y también provoca síntomas similares al anterior, ¿sí? Fíjense, el manchado de las flores, también el quebrado en las flores, deformación en las flores. En algunos casos, este puede provocar aborto de las flores, o directamente que no se forme el botón floral. Fíjense en el manchado de las hojas, acá en algunos casos puede provocar el bandeado que les hablaba antes. Así que los síntomas son bastante agresivos, este aún más que el otro. Fíjense acá otros ejemplos. Tenemos de vuelta la clorosis, ¿sí? Una clorosis acá más general, acá un poco más localizada. Acá el bandeado también, que les decía. La clorosis, no por ahí tan marcada. Bueno, acá también necrosis, ¿sí? El amarronamiento en las hojas. Y también estos virus se pueden encontrar solos, pero también juntos. Y cuando están juntos, esos síntomas se potencian, ¿sí? Entonces, puede provocar, fíjense, en este caso solamente está presente, es una flor que tiene solamente infección por el ORCB, ¿sí? El Odontoglossum red spot virus. Y hay un afinamiento del pétalo, ¿sí? De las flores, puede provocar deformación, pero cuando está combinado con el Cymbidium mosaivirus, es decir, hay una infección mixta, ¿esto qué provoca? Provoca un
síntoma todavía más agresivo, ¿sí? Hay adelgazamiento de los pétalos, fíjense que es todavía más marcado, ya la flor está deformada, ¿sí? Pierde su forma original. Si es que florece, como les decía, puede llegar el caso de que los botones se formen y la planta nunca florezca. Esos botones después aborten, ¿sí? Bueno, acá fíjense, en este caso, acá no se ve la flor, pero sí se ven las hojas, hay un manchado bastante importante en las hojas, ¿sí? Mucha decoloración. Y el manchado de estas flores así en estas condiciones no se pueden vender. ¿Mm? Acá tenemos otros ejemplos de la combinación de los dos virus, flores también deformadas, ¿sí? Hojas que tienen coloración violácea, ¿sí? Manchadas. Otra vez vemos acá puntos necróticos. ¿Mm? También el bandeado, clorosis. ¿Sí? Acá por ahí vemos un poquito más en detalle. Fíjense, hay puntos. Esto se puede confundir a veces por ahí con un riego muy, muy profuso en las hojas y que haya salido el sol y se haya quemado por sol. Se puede confundir. Esto por ahí por algún ataque de insectos se puede confundir también. ¿Mm? Pero fíjense que se debe justamente a la combinación de estos dos virus. Esto también se puede confundir con un ataque de insecto, lo de abajo, estos puntitos. Un poco les quería comentar esto por ahí, lo que vemos a nivel mundial, a nivel general. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, en Argentina desde el 2010, desde un instituto del INTA que se dedica al estudio de la patología vegetal, de las enfermedades vegetales, se encontró, ¿sí?, estos dos virus que les decía, el Cymbidium mosaivirus y el Odontoglossum red spot virus, en algunos cultivos de orquídeas en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. ¿Sí? Este instituto está en Córdoba particularmente. Y ellos al hacer la detección se quedaron muy preocupados y bueno, se trató esto de ver a través de les comento un poco cómo trabajamos nosotros. Nosotros tenemos proyectos nacionales y a través de esos proyectos nacionales nosotros podemos abarcar diferentes temáticas. Se pudo incluir dentro de uno de los proyectos la producción nacional de antisueros contra estas dos virosis. Entre el 2016 y el 2018, hasta el 2020, porque lleva bastante tiempo poder hacerlo, se pudo lograr la síntesis de estos dos antisueros. Les comento, ¿por qué digo antisueros? Bueno, existe una técnica, quizás muchos la conocen, que se llama ELISA, es una técnica serológica que se trabaja con anticuerpos obtenidos en un animal, puede ser conejo, puede ser cobayo, y esos anticuerpos son anti el virus que uno quiera detectar. En este caso son anti-Cymbidium mosaivirus y anti-Odontoglossum red spot virus. Y bueno, mediante esta técnica, que es una técnica bastante robusta, porque permite hacer un gran número de muestras, analizar un gran número de muestras en poco tiempo, se puede detectar en distintos géneros y en distintas especies de orquídeas estas dos virosis. La idea también, eso fue, como les decía, hasta el 2020, que se hizo. Después, a partir de otra cartera de proyectos que tuvimos, queríamos ver un poco cómo estaba el mercado nuestro, ¿no? El mercado nacional, en cuanto a la producción de orquídeas, más que nada en lo que sería Buenos Aires. Entonces, para conocer, ¿no?, los focos de esta infección, ¿sí?, cuántos géneros o cuántas especies está afectando, si está presente, no está presente, en todos los géneros o en algunos, qué impacto tiene en la producción, ¿sí? Si está mermando, justamente si hay, como les decía, como esto afecta a la floración, hay que ver si ha habido una merma en cuanto a la producción o la floración de las plantas. Y bueno, después tratar de
aconsejar y a partir de todo este estudio de ver qué medidas preventivas y curativas se pueden adoptar en los cultivos. Así que bueno, estamos en este proceso ahora. Por suerte contamos con estos antisueros y un poco el objetivo de esta charla también era concientizarlos a todos con respecto a, más que nada, estas dos virosis, sí conocer cómo es el panorama a nivel, mundial y también el panorama a nivel nacional, ¿no? Pero más que nada concientizarlos con respecto a estas dos virosis que en su momento no estaban en nuestro país, que hoy en día están, entonces hay que estar bastante alerta. Y más que nada, sí traemos propágulos, ¿sí? De estos géneros y de estas especies de otros lugares, ¿no? De otros lugares donde no sabemos por ahí el estado sanitario que lleguen a tener. Bueno, eso es todo.